Es un honor hacer esta entrevista con usted en vista a que existe una alta relación entre Honduras y Guatemala. Los temas que usted va a desarrollar en su agenda de gobierno pues son importantes para Honduras. Entonces, usted recientemente hizo una visita a Honduras, se reunió con el presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué temas trataron en esa reunión? Bueno, fueron una muy buena, muy provechosa reunión. Tratamos sobre distintos temas. Uno de ellos, por ejemplo, el libre tránsito de personas y mercaderías entre Guatemala y Honduras, que es prácticamente borrar de una vez por todas las aduanas y las migraciones, tanto para los hondureños viniendo a Guatemala como los guatemaltecos siguiendo hacia Honduras. Un convenio de cielos abiertos, el cual fue ya entregado el día de ayer a Honduras, en donde podamos tener incluso los vuelos entre Guatemala y Honduras sean como vuelos domésticos, no vuelos internacionales, lo que nos facilitaría muchísimo el que podamos tener intercambios con rutas como por ejemplo un Copán-Petén, para poder llevar más turistas tanto a Copán como a Petén. Hablamos mucho del aspecto de, en la promoción turística del mundo maya, incorporar en la parte de Guatemala a Honduras y en la parte de Honduras a Guatemala para ir generando circuitos que podamos hacer atractivos para jalar más turistas. Hablamos sobre la importancia de homologar algunas acciones en el tema del pandillerismo, las maras, la declaratoria de las maras como grupos terroristas y que las acciones de estos que vayan encaminados a atentar contra servicios públicos sean considerados actos de terrorismo y puedan ser perseguidos, enjuiciados y encarcelados como eso, como terroristas. Y la idea es pues, que homologuemos las leyes de manera tal que el endurecimiento de esas leyes sirva como un disuasivo. Pero al final hablamos de que eso no es todo el problema no solo son leyes para aumentar las condenas, sino que lo que tenemos que centrarnos es en la generación de empleo. Y ahí es en donde creemos nosotros que hay un potencial muy grande uniendo los esfuerzos de Guatemala y Honduras, como por ejemplo hablarle al presidente Medina de República Dominicana, que podamos tener un libre comercio, una liberación en las aduanas también con Dominicana, como un paso desde la Dominicana a asumir con nuestros productos el Caribe. Recordemos que las islas del Caribe no producen mucho y nosotros podemos conseguir todavía mayores créditos para hacer productiva nuestra tierra y poder exportar más. Para tener mejores mercados, creemos que uno de ellos es el Caribe, y entonces uniendo la fuerza de los dos podríamos tener mayor impacto económico en ambas economías. Nosotros vemos y le hicimos una exposición de la Unión Económica Centroamericana, un esfuerzo que vamos a tratar de hacer desde la presidencia del país, aprovechando que Honduras va a ser la Secretaría Pro Tempore del SICA, hacer las modificaciones al SICA para que realmente sea efectivo y nos dé beneficios a los centroamericanos, y no sea ese elefante blanco con patas de gallina que le digo yo, que le cuesta moverse y los presidentes hacen grandes declaraciones líricas que al final no se llega a nada y la gente con declaraciones líricas no come. Necesitamos generar empleo, trabajo, y para eso es esa Unión Económica Centroamericana nos podría permitir convertir a Centroamérica en un centro logístico para el mundo. Somos 7 países desde Guatemala, Belice hasta Panamá. Al final somos 7 países que si tuviéramos la misma visión y un mismo norte sería muchísimo fácil salir adelante. Ya somos un mercado de más de 50 millones, pues juntos ya representamos un atractivo. ¿Es posible integrar los países del Triángulo del Norte en una zona económica? Un anhelo que desde hace muchos años los gobiernos de Centroamérica han buscado. No debería ser complicado. De hecho, le estamos proponiendo a Honduras la creación de lo mismo que estamos haciendo con México, la creación de zonas especiales económicas binacionales para poder generar zonas francas en las fronteras de manera que podamos atraer inversión.
con lo cual estaríamos pues, generando empleo en lugares que por lo general son bastante deprimidos. En las áreas fronterizas, por lo general son las áreas más deprimidas en Centroamérica, ¿verdad? Correcto. Además de declarar como organizaciones terroristas a la Mara MS, a la Pandilla 18, ustedes también han hablado de Hezbollah. Bueno, de hecho yo lo hablé en Israel, lo vamos a hacer a través del Consejo Nacional de Seguridad. Vamos a declarar a Hezbollah una entidad terrorista. El presidente, coincidimos que el presidente Juan Orlando Hernández había hecho lo mismo prácticamente, casi que el mismo día, solo que él en una reunión de amigos de Israel en la Florida, en Estados Unidos, y coincidimos en que lo vamos a hacer los dos países, de manera que podamos decir que aquí en nuestros países no haya dinero del terrorismo que se utilice para dañar a nadie, sino que mantenernos alejados de eso. Y eso es porque ustedes tienen información de que tienen operaciones en Centroamérica. No, creemos estar libres por el momento, pero creo que es el momento de prevenir, sobre todo con los cambios que se están dando en el mundo y las confrontaciones. Y aparte de eso, nosotros tenemos una historia en Centroamérica por fe y por historia muy unidos a Israel. Y por lo tanto, pues creemos y coincidimos de las gratas coincidencias que tuvimos con el presidente Juan Orlando Hernández, con quien nada más había conversado una vez en España, en la COP25, coincidimos y platicamos allá. No tenía el gusto de conocerlo en persona. Y producto de eso fue este acercamiento que creo yo que puede traducirse en acciones precisas para acercar a Honduras y a Guatemala en una sola ruta, en la ruta de buscar el despegue económico en conjunto. Claro. Honduras y Guatemala son los dos países que han fortalecido las relaciones diplomáticas con Israel. ¿Hay algún interés también de buscar el estrechamiento de relaciones económicas con ese país? Sí, y de hecho es parte de lo que hablamos, aumentar nuestro potencial en mejorar nuestras balanzas comerciales con Israel y con Taiwán. De hecho, va a haber estamos propiciando una reunión aquí en Guatemala entre el presidente Juan Orlando Hernández y el canciller de Taiwán, quien después posteriormente va a viajar a Honduras. Nosotros hemos hecho una muy buena, hemos estrechado mucho los lazos de amistad con Taiwán y quisiéramos que Honduras se vea beneficiado, al igual que Guatemala, de ese estrechamiento de relaciones. Correcto. China, con su afán de ampliar su ruta de la seda por el mundo, pues se ha granjeado la simpatía de muchos gobiernos de América Latina. En el caso suyo, ¿mantendrá las relaciones con Taiwán o con China? Porque... No, Taiwán. Ajá. ¿Cuáles son los beneficios que da Taiwán? Mire, yo creo que podemos hablar de muchos beneficios. Uno de ellos es que, por ejemplo, con Taiwán estamos hablando de tener un fondo para el desarrollo de vivienda social que va a superar muy probablemente los $1.000 millones en el cortísimo plazo. Estamos readecuando una cooperación de Taiwán con el que queremos y hemos solicitado el mejoramiento de los hospitales nacionales que van a salir de un fondo de Taiwán que nos está donando, que antes estaba para una carretera, que lo estamos convirtiendo para el tema de salud. Vamos a tener un donativo muy importante en alimentos para enfrentar la crisis que va a haber producto de la sequía del año pasado, de este año. Taiwán está muy preocupado y nos está ayudando con granos con el cual podamos enfrentarlo. Va a haber una fuerte inversión de origen taiwanés en el área, en Guatemala, y yo estoy seguro que Honduras podría ser parte del destino de esa inversión para poder acercarlo. En fin, yo creo que hay muchos beneficios que podemos tener. Aparte de que aquí no es cuestión de, vámonos con China porque conviene, es cuestión de principios, es cuestión de ideologías. Yo creo que hoy por hoy lo que tenemos que es tener posiciones definidas. Mire, nosotros orbitamos alrededor de un mundo que es occidental. Nuestro sol está 2 horas en Miami. Lo que necesitamos es pedir que ese sol alumbre. Y lo que tenemos que unir es esfuerzos en los países centroamericanos de pedirle
a ese sol que alumbre más. Irnos a buscar un sol a 8,000, 10,000 kilómetros, no se van a acordar de nosotros. Aparte es gente que, pues, da buenos enganches, pero después no paga las cuotas. Yo creo que nosotros tenemos que promover aquí el desarrollo económico, y ese desarrollo económico solo viene de mejorar los mercados. Tenemos el mercado más, Guatemala es la frontera sur del bloque económico más importante del mundo, compuesto por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Nosotros somos vecinos con Honduras. Honduras puede aprovechar esas zonas económicas binacionales para que exportemos más hacia esos mercados. Tenemos la posibilidad de entrar al Caribe a través de esas relaciones. Yo no creo que tengamos que cambiarnos, no es cuestión de cambiarse de bando ideológicamente. Creo que lo que hay que hacer es ser un poco más definidos y echar para adelante. Claro. ¿Usted se considera un hombre, un líder conciliador? Le pregunto porque en América Latina últimamente se han dado muchos conflictos. Sacan presidentes, ponen presidentes y la sociedad fácilmente se altera. Y también hay desacuerdos entre presidentes, incluso entre vecinos, como el caso de Honduras y El Salvador. No es una enemistad, sin embargo, no hay un entendimiento hasta ahora. ¿Usted podría servir de conciliador, por ejemplo? Nosotros siempre vamos a servir de conciliadores. Yo soy de espíritu centroamericanista. Mi abuelo era salvadoreño. Se casó con mi abuela, que era guatemalteca. Producto de eso es que hay más yamatei en El Salvador que en Guatemala. Somos pocos los yamatei en Guatemala. Pero yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, lo que nos ha hecho falta es entendimiento. Hace falta diálogo entre los gobiernos, mucho más respeto, pero sobre todo visiones en conjunto. Porque si fijamos al final nortes comunes, si vemos hacia dónde nos vamos a dirigir, es más fácil podernos poner de acuerdo. Yo desconozco cuál es el problema que hay entre el presidente de Honduras y de El Salvador. Es más, no le podría decir si hay un problema. Yo he hablado con ambos presidentes, me parecen que cada quien tiene su punto de vista en relación a su país. Jamás le he preguntado, y usted es cierto que le sacó la lengua al otro, nunca se lo he preguntado. De hecho, no es algo que me interese, pero si hubiera alguna aspereza que limar, nosotros vamos a facilitar esa cordialidad en Centroamérica. Creo que es lo que corresponde. Al final somos pequeños y si nos unimos podemos ser muy grandes, pero canibalizándonos entre nosotros mismos no vamos a llegar a ningún lugar, y eso es algo que deberíamos de entender. No importa nuestro pensamiento, creo que hay que dejar atrás los personalismos y poder hacer lo que tenemos que hacer, lograr que el desarrollo económico de la región centroamericana sea un ejemplo para el mundo. Correcto. ¿Por qué cree que es tan fácil ahora desestabilizar gobiernos en América Latina? Bueno, yo creo que deviene un poco, yo le puedo hablar de Guatemala. Los niveles de pobreza, de extrema pobreza, de marginación, de exclusión social, son muy altos. Y los gobiernos no han atendido a las grandes necesidades de las mayorías, sino que al contrario. Hemos tenido corrupción a diestra y siniestra. Hoy nos toca a nosotros enfrentar un gobierno que tiene que recuperar la confianza y la credibilidad de la gente antes de cualquier cosa. Y eso es fácil de decir, difícil de lograr, a no ser que se tengan acciones que impacten y acciones que traigan lo que nosotros pretendemos, 1 millón de empleos en 4 años, llegar a un crecimiento económico del 6% al final de nuestro gobierno. Estamos ahorita, Guatemala es uno de los pocos países del continente americano que tiene una estabilidad macroeconómica de mucho tiempo atrás, y hoy lo que tenemos que hacer es que esa estabilidad se traduzca en beneficios para la gente, haciendo que haya un crecimiento económico que haga la posibilidad de que podamos tener más empleos, mejores ingresos, para que la gente pueda tener acceso a más recursos para poder vivir. Tenemos que tener un mejor aprovechamiento de las remesas. Llegamos a una cifra récord el año pasado de más de casi los 10.500 millones de dólares, y sin embargo la mayoría se dan para el consumo. No hemos sido capaces de hacer
a nuestra gente entender que qué bueno que esas remesas se conviertan en emprendedurismo, en negocios, en inversión. Pero casi todo se ve en consumo, que es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que generar fondos de garantía que no existen, están en nuestra Constitución, pero no existen, para darle crédito a esa inmensa mayoría de gente que no tiene acceso al crédito porque no tiene garantías. Eso vamos a hacer el Fondo de Garantía para el Desarrollo Rural, el Fondo de Garantía para el Emprendedurismo y el Fondo de Garantía para la Vivienda, que serán 3 fondos de garantía que van a principiar a hacer que la gente que no tenga garantías sí tenga acceso a una casa sin enganche, pero una casa digna, no de un techito de lámina, no, sino que de losa, con cimientos fuertes para que aguante un segundo piso y el día de mañana la gente se lo pueda poner. O sea, traducir en beneficios que podemos tener. Y es en donde hemos hablado con los países amigos y nos van a colaborar, como el caso de Taiwán, con quien estamos hablando muy, muy seriamente de esa posibilidad de generar ese fondo de garantía con más de $1.000 millones. Los Estados Unidos con América Crece, de $1.000 millones para arrancar un proceso en Guatemala de inversión que se traduzca en mejores condiciones a la infraestructura logística del país. Y eso han sido cosas que lo estamos pensando no como un éxito para el gobierno, sino que se traduzca en un bienestar para la gente para que podamos tener mejores condiciones. Le puedo decir algo, con el nombramiento nuestro, con la elección nuestra, hubo un repunte en la confianza empresarial en Guatemala. Al día de hoy ya se superan las más de 150 licencias de construcción en la ciudad capital. Esos más o menos representan como unos 5,5 millones de metros cuadrados de construcción. Va a haber una inversión en los próximos años de muchísimo dinero aquí en la capital que a usted le llama la atención. Le invito a que en los próximos 4 años venga a ver. Esto va a cambiar radicalmente, pero a la vez que se están generando más espacios para clase media, va a haber una fuerte inversión en vivienda social para que podamos hacer que la gente que hoy está viviendo en condiciones bastante deplorables pueda vivir mejor. Presidente, usted también ha dicho que Guatemala no está preparado para ser un tercer país seguro. ¿Eso significa que usted va a renunciar a esa condición? Y si es así, ¿cuál va a ser la propuesta que hay? No, es que miren, aquí ha habido... Para interpretación. No, ha habido... Se han dicho muchas cosas. En primer lugar, la definición de tercer país seguro lo encuentra uno única y exclusivamente en los acuerdos internacionales firmados en 1951 en Ginebra con su ampliación de 1967. Y nosotros no tenemos las condiciones de ser un tercer país seguro como tal, como está dicho ahí. Lo que nosotros hemos dicho, sí, es que para los Estados Unidos el decir tercer país seguro no se mira reflejado en el documento, porque los documentos no hablan de un tercer país seguro, hablan de un convenio migratorio. Son dos cosas distintas. Para ellos, por estar en campaña, me imagino yo, hablan de tercer país seguro. Pero la realidad, los documentos, y aquí le voy a hacer una salvedad, el único documento que hemos visto, que es el que todo el mundo conoce, es un convenio migratorio para hondureños y salvadoreños. Hay anexos que increíblemente a 4 días de asumir el cargo de presidente, el gobierno actual no nos ha entregado. Entonces no podemos nosotros, lo que sí hemos dicho es, yo no puedo venir y decir, estoy de acuerdo con algo que no conozco. Nosotros el día de ayer en una conversación que tuvimos con el embajador de los Estados Unidos, me decía, mire, ¿usted qué opina? Le digo, ¿cómo quiere usted que opine? Ustedes nos dicen que no nos entregan porque eso es obligación del gobierno de Guatemala. El gobierno de Guatemala dice que ahí nos enteraremos cuando lleguemos, lo cual a mi parecer me parece ridículamente estúpido, porque no hay otra manera de definirlo, disculpe la expresión, de que el gobierno que se va quiera mantener en oculto acuerdos que nosotros vamos a llegar a conocer, o sea, no lo van a poder dejar secretos para siempre. Pero sin embargo ha habido un poco de malestar de nuestra parte debido a que el gobierno no nos ha querido dar la información. Pero ya lo veremos. Ahora, nosotros sí recibimos encantados de la vida salvadoreños y hondureños sin ningún problema. Recuérdense que para nosotros, en la Constitución
política de Guatemala por ser una constitución integracionista. Los hondureños, usted por ejemplo, media vez cruzó la frontera, tiene los mismos derechos que un guatemalteco. Pasa a ser guatemalteco. Cualquier centroamericano, media vez entra a Guatemala, es guatemalteco. O sea, que venga un guatemalteco a pedir asilo a Guatemala, como que no tiene sentido. O sea, para nosotros son bienvenidos los salvadoreños y los hondureños que vienen del norte y pueden decidir quedarse aquí porque si consideran que tienen problemas allá, pues nosotros miraremos cómo los atendemos aquí. Claro, sin embargo, hay un flujo también migratorio de África y de... Esos no están en el acuerdo. En el propio acuerdo no están. O sea, están circunscritos a salvadoreños y hondureños. Ahorita de última hora están diciéndonos que queremos aceptar si queremos aceptar a mexicanos. El gobierno de México ha dicho muy claramente que no acepta que la gente mexicana que pide asilo en los Estados Unidos sea transportada a Guatemala. Y yo no quiero un problema con México. Ya tendremos que sentarnos a platicar con los mexicanos y con los estadounidenses para tratar de llegar a un acuerdo. Ahora, ese acuerdo definitivamente no alcanza a gente que venga de Zimbabue o de Haití o de cualquier otro lugar. No, es que es única y exclusivamente se circunscribe a salvadoreños y hondureños. Vendrán, por supuesto, ahorita la discusión sobre los mexicanos, que será una discusión que estará por iniciarse. En los últimos 2 años ha habido flujos migratorios totalmente diferentes a los que observábamos en la década pasada. Ahora hay caravanas, o sea, migraciones masivas. ¿Eso es reflejo de la situación socioeconómica del país o cree usted que hay una causa, factores que crean esas condiciones? Yo creo que hay un poco de manipulación. Obedece a 2 cosas, a una manipulación de tinte ideológico. Las que salen de Honduras ya se sabe quién las está patrocinando, pues. No hay que ser mago para adivinar. Si lo sabemos nosotros, ¿cómo no lo va a saber usted, los hondureños? Creo que hay un proceso de tratar de desestabilizar. Y al final, las grandes caravanas son las que más fracasan. Los que logran colarse son los que van solitos, calladita la boca, en grupos masivos. Es un show más que lograr un objetivo. Y nosotros, mientras pasen por el territorio nacional, usted vendrán gente, nosotros trataremos de ayudar lo más que podamos. Pero yo no les auguro un muy buen éxito al final, porque el gobierno de México sí ya cerró el tema de las caravanas, lo ha cerrado totalmente, no permiten el ingreso. Y eso no es algo que nosotros querramos. El gobierno mexicano está en su derecho de hacerlo y lo ha hecho. Y de esa cuenta es que vienen caravanas, se topan contra una muralla de gente en México y ahí van de regreso. Yo creo que mejor es pensar las cosas. Creo que tenemos un tiempo para poder implementar programas reales que cambien la estructura de la posibilidad de tener empleo, desarrollo rural y oportunidades en nuestro país. Si una persona tiene vivienda, tiene seguridad, tiene educación, tiene salud y tiene un empleo, la gente no se va, ni que estuviera loca. Entonces deberíamos de centrarnos en generar esas condiciones y para eso es que creo yo que lo podemos hacer mejor si nos unimos para poder mejorar las condiciones de vida de nuestros connacionales que si estamos distanciados y no trabajando en conjunto. Para cerrar la entrevista, la última pregunta. Muchos presidentes están utilizando redes sociales, incluso hasta para despedir funcionarios del gobierno. ¿Cuál cree usted que puede ser la repercusión que esto está o pueda tener en un gobierno? Y luego, ¿usted también va a utilizar redes sociales para tomar? Bueno, de hecho, yo utilizo redes sociales. No soy un fanático de las redes sociales, pero también uno entiende que a pesar de los años tiene que irse poniendo hacia los cambios. Usted mismo lo mira, los periódicos hace 30 años eran de este ancho con anuncios, hoy son de este tamaño. Y el periódico que no ha entendido que ese
papel está en desaparición y se tiene que ir hacia lo digital, que es a donde todo el mundo se está emigrando, pues son los que hoy están teniendo graves problemas. Los políticos tienen que ser igual. Sin embargo, no creo, hay cosas que no se pueden hacer por las redes sociales. Yo creo que tampoco es convertirse en un fanatismo de las redes sociales. Porque también recordemos algo, las redes sociales son aprovechadas por gente que desde el anonimato generan muchas mentiras, calumnias, falsedades, campañas negras, desinformación. Y el problema que hay es que no todo el mundo que está recibiendo la información tiene la capacidad de análisis para diferenciar lo que es cierto o lo que es mal. Ayer venía una persona con una cara de este tamaño donde me decía, mire doctor, es cierto que usted tiene un cáncer y que se está muriendo. Y yo, mire, con la sirima que me estoy echando no creo que me esté muriendo, que con esta sirima no estoy nada enfermo. Si estuviera con un cáncer y en fase terminal, creo no estar tan sano como estoy ahorita. Pero sin embargo fue una chisme porque alguien generó en las redes sociales. Creo que es el uso de las redes sociales también tiene que ir de la mano con esos cambios en la educación de nuestra gente, en donde las reformas educativas son imprescindibles y son impostergables, como en el caso de Guatemala. Muy bien. Presidente, le agradezco mucho. No, a usted, muchas gracias. En nombre de la prensa le deseamos éxitos en su gobierno. Muchas gracias. Les agradezco en el alma y espero que cuando quieran la oportunidad de poderlos atender aquí en Guatemala siempre va a ser un gusto.